segundo ya diplomado, esta segunda promoción que busca como objetivo fortalecer las competencias, los conocimientos de los docentes acerca de la figura histórica quizá más importante de nuestra historia. Así que pues estamos contentos de compartir de nuevo aquí con todos ustedes. Sé que hay centenares de estudiantes conectados en esta segunda promoción. De hecho, hay muchos que yo conozco porque de hecho les recomendé, yo les escribí para contarles, para notificarles que este año se iba a impartir la segunda promoción del diplomado de estudios morazánicos. Así que bueno, muchas gracias pues a todos los compañeros, al compañero Daniel Esponda, el secretario de Educación, y a todos los compañeros que están en la dirección de Historia de la Secretaría de Educación, a Orlin, que es su directora, a Juan Pablo, a Daniel, a Eunice, en fin, pues a todos mi gratitud por esta invitación. En segundo lugar, quería también disculparme porque al igual que en la promoción anterior, entré tardísimo a la sesión porque tuve problemas técnicos, entré desde 15 minutos atrás, pero eh, yo creo que como ahora usamos poco estas plataformas, entonces cuando pasa cierto tiempo, ¿no? Como que la máquina te tira un mensaje que no reconoce el uso en ese dispositivo y más bien pensé que no iba a poder acompañarle. Pero bueno, dicen que es mejor llegar tarde que no llegar, ¿verdad? Así que, bueno, aquí estamos y voy a compartirles a todos y todas una pequeña charla que hemos venido reactualizando, de hecho, en los últimos años, sobre qué es lo que curricularmente nosotros pensamos que deben ser de los puntos centrales que deben compartir los profesores que imparten la cátedra morazánica a los estudiantes de nuestro sistema educativo básico y prebásico y de media. Hay tantas cosas que se pueden hablar de Morazán porque la presidenta doña Xiomara Castro ordenó que se impartiera oficial y obligatoriamente la cátedra morazánica, pero para ello necesitamos no reactualizar los contenidos, lo que vamos a impartir, etcétera. Y sobre Morazán, que es el personaje de la historia que más se ha escrito, pues todavía merita más tener que elaborar pues una especie de manual, ¿no? Para impartir la cátedra morazánica, que justamente en eso están trabajando los compañeros de la DIIPA. Además también que va a ser obligatoria la cátedra de estudios sobre José Cecilio del Valle. Y para lo mismo se va a tener que hacer un manual para impartir la cátedra, ¿no? ¿Qué clases dar, qué contenidos, qué actividades extracurriculares, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Entonces, compañeros y compañeras, lo que voy a hacer yo el día de hoy es intentar sistematizar cuáles son por lo menos dos aspectos clave que creo yo ustedes pueden impartir y adecuar para cuando les toque desarrollar la cátedra morazánica con sus estudiantes en las escuelas. Como qué temas impartir de Morazán, qué temas priorizar de Francisco Morazán. Porque, como les digo, todo el año, ¿no? Ustedes en las escuelas y colegios pasan atiborrados, no solo de la actividad docente en sí, sino de las actividades administrativas de las que nos están pidiendo cuentas. Y entonces tenemos poco tiempo para planificar. Y yo el día de hoy, a compartirles lo que eh, en las experiencias de estos procesos de capacitación en los últimos 3 años, he ido viendo como prioridades que surgen tanto de las discusiones que tenemos con los docentes, ¿no? Cuando estamos en estos espacios educativos,
como también de las mismas lecturas que se van haciendo. Y yo creo que hay 3 puntos, compañeros, que ustedes deben impartir en la cátedra Morazani. En primer lugar, y esa fue justamente la charla que di el año pasado en el primer módulo del diplomado, hay que hablar de la vida y obra de Morazán, ¿verdad? Dónde nació, cómo fue su infancia, cómo fue su formación política, cómo fue su formación ideológica, qué cargos desempeñó, qué hizo como presidente, qué hizo como militar, etcétera. Es decir, que ustedes, el primer punto que van a impartir a los estudiantes cuando estén dando la cátedra morazánica es la biografía de Morazán. Eso es de cajón, porque no vas a ir a hablar en una cátedra de alguien, sobre alguien y no has contado quién era esa persona, ¿verdad? Pero eso no se lo voy a impartir hoy, eso no se lo voy a compartir porque eso ya está escrito y eso lo pueden estudiar ustedes. Y eso de hecho ya lo tienen los compañeros de la DIIPA en un libro que escribió justamente el compañero ministro Daniel Esponda, que se llama, ese libro que se llama La Cátedra Morazani. Los 2 primeros capítulos de ese libro, que ustedes pueden leer en su casa y que seguramente la mayoría de ustedes ya los tienen, y si no, el compañero Daniel estoy seguro que se los va a regalar, ¿verdad? Porque ese libro es gratuito. Con Juan Pablo y con Daniel hemos andado ya en varios lugares del país regalando a las escuelas ese libro para que los profesores lo lean. En ese libro, los 2 primeros capítulos lo que abordan es el contexto en que vivió Morazán y su vida. Eso es lo que ustedes van a leer. Ese es el primer punto, creo yo, que deben impartir en la cátedra Morazani. Ahora bien, ¿cuáles son los otros 2? Que son los que yo les voy a impartir el día de hoy. Para mí, los 2 aspectos de los que deben hablar en la cátedra morazánica a sus estudiantes son los siguientes. Y esto es como eh, el punto más importante de la charla, ¿no? Para mí hay 2 cosas que los profesores, creo yo, deben compartirle a los niños en la cátedra morazánica. La primera es cuál es el legado o la herencia de la obra política de Francisco Morazán a los hondureños y hondureñas del 2025. ¿Qué le debemos los hondureños que estamos viviendo en el 2025 a la obra, al sacrificio que hizo con la muerte el general Morazán allá en San José de Costa Rica? ¿Qué le debemos los hondureños de hoy en día a ese hombre llamado Francisco Morazán? Eso es lo primero que vamos a ver, porque fíjense que hay un montón de gente que me dice, ¿para qué hablar de Morazán si ese hombre murió hace como casi 200 años, ¿verdad? Bueno, sí es importante hablar de Morazán. Sí está vivo, Morazán está vivo. Su, su legado, su obra, todavía está por construirse en varios aspectos. Entonces, el punto que he estado estudiando estos años y que creo que es como el más importante o de lo más importante que se debe enseñar en la cátedra morazánica es cuál es el legado o cuál es la herencia que nos dejó Francisco Morazán a los hondureños de la actualidad. Bien, y 2, el segundo punto que quiero compartirles es algo que permanece en la memoria, es, es algo que tiene relación con lo que se llama la memoria histórica, ¿verdad? De hecho, actualmente soy, como decía Daniel, el director del Museo Nacional de la Memoria Histórica de Honduras, que funciona en la antigua Casa Presidencial. Cuando gusten visitar, estamos para servirle. La memoria histórica sirve para ver cómo el pasado, que supuestamente ya no existe, permanece anclado al presente. Cómo ese pasado nos puede servir para el presente,
¿Para qué nos sirve el pasado en el presente? Y también para qué nos sirve el pasado hacia el futuro, ¿verdad? De eso se trata la memoria histórica. O sea, por eso Morazán todavía está vivo. A Morazán lo mataron en cuerpo en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Pero muchas de sus cosas viven presentes en nosotros. Por ejemplo, yo soy morazanista. Yo admiro el pensamiento y obra de Francisco Morazán. Y entonces, en ese sentido, Morazán nos sirve como hilo, como hilo, como hilo temporal a los hondureños del presente con el pasado. ¿Por qué? Porque Morazán continúa en nuestra memoria histórica y continúa en nuestra identidad. Y de hecho, ha pasado algo en varias cosas que nosotros hemos denominado como la morazanización de la identidad nacional en Honduras. El segundo punto del que les voy a hablar entonces es ese, cómo la figura de Morazán sirve de fortalecimiento de la identidad cultural, de la identidad nacional en Honduras. ¿De acuerdo? Entonces voy a proceder, si quieren, a compartirles la presentación. Voy a darle compartir. A ver, creo que está por aquí. A ver, sí. Ya se compartió, Daniel, la imagen. Ya está pasando página. Ya está, maestro. Sí, Ya, maestro. Excelente. sí. Sí, Volvió a pasar la página, ¿verdad? Sí, sí. es Sí, correcto. se movió, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tienen este bonito dibujo que hicieron los compañeros de la Secretaría de Educación. Ese me encantó a mí, que es Morazán abrazando a los niños. Morazán súper alegre porque están hablando de él. Es lo que les decía de la memoria histórica, ¿verdad? De acuerdo. El pasado puede continuar en el presente cuando nosotros le hacemos homenaje a estos grandes hombres, ¿verdad? Ahí está Morazán, contento, riendo, muerto de risa, ¿verdad, Daniel? Con los niños, ¿verdad? Sí, está muerto de risa. Aquí está el Morazán en su caballo. Bueno, y tenemos la diapositiva aquí, ¿verdad? Que es como de los dos puntos, ¿verdad? Que yo quiero como insistirles en que creo yo debe ser como dos de los apartados, de los acápites que consideren ustedes pueden adecuar cuando les toque impartir la cátedra morazánica a los niños en las escuelas y colegios. ¿Qué voy a hablar de Morazán? ¿Qué les voy a decir de Morazán? De acuerdo. Creo yo que tenemos que hablarles de eso, ¿no? De legado o herencia cívica política de Morazán. ¿Cuáles son las herencias de Morazán? Y el segundo punto es, naturalmente, ¿verdad? Lo que hemos llamado la morazanización de la identidad en Honduras. Cómo parte de la identidad catracha ha retomado muchos elementos de la vida y obra de Francisco Morazán, porque Francisco Morazán es nuestro principal héroe, nuestro principal personaje histórico, a la altura de los grandes, ¿no? De Simón Bolívar, de José de San Martín, etcétera. Y bueno, vamos a hablar primero del primer punto. ¿Cuál es la herencia o el legado político que nos dejó Morazán a los hondureños de hoy en día? ¿Cuáles son los legados cívicos políticos que los hondureños del 2025 debemos a Francisco Morazán, verdad? Y básicamente son estos que voy a ir puntualizando poco a poco. Miren, justamente así vayamos viéndolos como en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Yo creo que la principal herencia y los principales legados que nos dejó Morazán a los hondureños y centroamericanos del 2025 son estos. Uno, que nos dejó
lo que hoy en día reconocemos en nuestra Constitución como las garantías individuales, ¿verdad? Dos, también nos dejó Morazán un legado social, que son sobre todo la libertad de conciencia y la libertad de religión. Ya voy a puntualizar en cada uno de ellos poco a poco, ¿verdad? Tercero, Morazán nos dejó en el área de la educación lo que hoy en día conocemos como educación laica, que ya voy a hablar de qué significa eso de educación laica. Cuatro, nos dejó Morazán en el aspecto económico algo que creemos que es importante, que es la libertad de comercio. Ya vamos a contextualizar sobre ello. Y por último, Morazán nos dejó algo que le llamamos un legado cívico, que es fundamentalmente la idea del unionismo, la idea de que Centroamérica toda sea una sola patria grande, que sea como fue en su momento, la República Federal de Centroamérica. Bueno, sobre el primer punto, ¿no? Lo de las garantías individuales, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso para los juristas, verdad? Para los hombres que estudian leyes y derechos. Bueno, las garantías individuales son el conjunto de derechos, pero también de obligaciones que quedaron amparadas en aquellas grandes revoluciones del siglo XVIII, que fueron la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución de Independencia de Estados Unidos de 1776. Y luego también de los procesos independentistas y luego formación de constituciones políticas en nuestros países, en las nacientes repúblicas independientes del siglo XIX, que nos emancipamos de España. Y que en sus cartas fundamentales, en sus cartas magnas, establecieron cuáles iban a ser los derechos que iban a gozar estos llamados a partir de ahora nuevos ciudadanos. Porque antes de, y esto es importante, lo voy a tratar de contextualizar, porque antes de la Revolución Francesa y antes de que nos independizáramos de esas grandes monarquías de España y de Inglaterra, no era, todos los hombres no eran libres, no había libertades, no habían muchos derechos, porque lo que existían eran monarquías absolutistas. Todo el poder lo detentaba la figura del rey, ¿verdad? Luis XIV de Francia decía, el Estado soy yo. Y nosotros vemos hoy en día, de hecho, a un montón de personas en todo el mundo, especialmente en las principales potencias hegemónicas, que así son como Luis XIV, que se creen los dueños de todos nosotros, ¿verdad? Pero no, el liberalismo y la Revolución Francesa dijeron que no, que el Estado se debe organizar a partir de una constitución y que el Estado debe velar por la garantía de los individuos, de los ciudadanos. Y esas constituciones empezaron entonces a otorgar esta serie de derechos que importantes, miren. El primero de ellos, que es el que aparece en casi todas las constituciones de esa época, es el derecho a la vida. Imagínate a quien no le gusta la vida, a quien no le gusta tomar café con pan o ver un partido del Barça y del Madrid como mañana, la final, ¿verdad? De Copa. ¿A quién no le gusta ir a pasear a Roatán? ¿A quién no le gusta bailar? ¿A quién no le gusta tomarse un par de cervecitas bien heladas? ¿Verdad? ¿A quién no le gusta disfrutar un atardecer, un ocaso, un amanecer? O sea, antes el rey te podía quitar la vida, existía el derecho a de pena de muerte. Pero ahora estas constituciones dicen que no, que todos los hombres y mujeres tienen derecho a la vida. Ese es el primer derecho. Dos, también de que todas las personas tienen derecho a la libertad. Por tanto, esto contraataca una de las más viles instituciones que han existido en la historia, que es la esclavitud.
pero no solo para las personas individuales, sino también para las naciones, porque tanto Estados Unidos como Hispanoamérica éramos colonias de Inglaterra y de España. Entonces no éramos libres, no teníamos libertad, no éramos naciones soberanas. Entonces, la Revolución Francesa y la Ilustración formulan la idea de que las personas y las naciones tienen derecho a la libertad. Imagínense qué bonito, ¿a quién no le gusta ser libre? Tener la libertad de poder ir a Roatán o de poder ir al Boulevard Morazán a comerte un asado ahí al restaurante El Patio, ¿verdad? La libertad. La libertad también para poder viajar por el mundo. La libertad es de los bienes más preciados y contraataca a esa institución de la esclavitud. Por eso viene inmediatamente precediendo al otro elemento, al otro derecho, garantía, que es la igualdad. Reconocer que todos somos iguales, blancos y negros, hombres y mujeres, heterosexuales y gays, todos somos iguales. Morazán defendió con su vida estos derechos, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, que se formularon en nuestra Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, de la que luego él fue presidente y juró, y juró defender y cumplir, ¿verdad? La igualdad. Y por último, que este es el más importante porque es reconocer que las personas tienen derecho al voto y por tanto ser ciudadanos. Tienen derecho a elegir y a ser electos. Antes, durante la etapa de los reyes absolutistas, esto no existía porque al rey no lo nombraba nada, sino que era su derecho de sangre. Era de sangre azul y por eso era rey. ¿De acuerdo? Bien. Después, en segundo lugar, viene, más abajo pueden ver en la manecilla de abajo, los legados sociales de Morazán, lo que nos dejó a los hondureños de hoy en día, que son dos bellísimos. Uno, la libertad de conciencia y dos, la libertad de religión. El primero, ¿a qué se refiere la libertad de conciencia? Esto es importantísimo. Este es otro derecho o garantía exquisito, fenomenal, cachimbón, como decimos en Honduras, ¿verdad? La libertad de conciencia es que el Estado y las demás personas deben respetar tu ideología, tu elección política, tu elección cotidiana. Tu mente y tu persona tienen derecho a decidir si son del Real Madrid o del Barcelona, si son del Motagua o si son del Olimpia, si son de Libertad y Refundación o son del Partido Nacional. Si te gusta Marx o preferís a Friedrich Hayek. Si prefieres a Edgar Allan Poe o a Lovecraft, ¿verdad? Si prefieres a García Márquez o Vargas Llosa, tú eliges. A mí me gusta más Mario Vargas Llosa o me gusta más Gabriel García Márquez, pero esa es tu decisión y te la tengo que respetar. A mí me gusta más el Barcelona y a ti te gusta más el Madrid. Bueno, es tu decisión y te la tengo que respetar y tienes que respetar mi decisión. Yo soy de Libre y tú eres del Partido Nacional. Perfecto, te respeto y reconozco que tienes derecho a elegir eso, aunque esté cerrado, ¿verdad? De acuerdo. La libertad de conciencia, de querer leer lo que quieras, querer escribir lo que quieras. Imagínense qué derecho más bonito, ¿verdad? Y el otro es la libertad de religión, que el Estado reconozca que las religiones son una preferencia privada, personal, y que tú tienes derecho a elegir si eres católico o protestante, o musulmán, o testigo de Jehová, o mormón. Antes esto no existía en Honduras, antes de Morazán, porque en la época colonial
el rey de España eh, obligaba a que solamente existiera la Iglesia Católica en la Capitanía General de Centroamérica y en todas sus colonias de Hispanoamérica, ¿verdad? Pero a partir de ahora del gobierno de la República Federal de Centroamérica con Francisco Morazán, Morazán dice, ¿no? El Estado debe reconocer la libertad de religión, la libertad de culto, y así lo estipuló en la Constitución Federal. Vean qué interesante derecho, ¿verdad? Hoy en día esto nosotros lo vemos como de cajón, como algo normal, pero Morazán ofrendó su vida hace 200 años por estos derechos, para que el pueblo tuviera estos derechos. En tercer lugar, ¿verdad? En educación, los hondureños de hoy en día le debemos a Morazán el derecho a tener un sistema y una educación laica. Nosotros escuchamos continuamente este término, educación laica, pero ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, yo voy a tratar de resumírselas en un minuto. Educación laica significa que, por ejemplo, antes, en el periodo colonial, tanto en Europa como en América, la educación que existía era escolástica, era una educación que formaba más bien para formar sacerdotes y curas, y lo que se enseñaba era mayoritariamente teología, filosofía, catecismo, se enseñaba la vida de los santos, de las santas, se enseñaba los sacramentos, etcétera. O sea, que se pensaba que la educación debería servir para formar curas. Pero cuando se dio la Revolución Francesa y luego se dieron los procesos de independencia y la formación de las repúblicas liberales aquí, concibieron que la educación debe ser para formar cuadros técnicos para los países, para los estados, para las naciones. Y por tanto, lo que se va a enseñar en las escuelas no es teología, no es vida de santos, sino que se va a enseñar simple y llanamente las ciencias, biología, química, física, matemáticas, arquitectura, ingeniería, medicina, geografía, botánica, zoología. Tenés que enseñarle a los niños y niñas para que se conviertan en profesionales liberales, que tengan oficios, que sean oficios prácticos, formar arquitectos para que hagan puentes, formar médicos para que curen enfermedades. Y por eso la educación laica o lo laico se concibió como la impartición de conocimientos sobre ciencia, sobre la ciencia. Y así entonces en el sistema educativo de la República Federal de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se empezó a enseñar por primera vez en las escuelas las grandes, sobre todo las grandes áreas básicas que estudiamos todos nosotros en las escuelas y que todavía enseñamos, ¿verdad? En este abril de 2025. Esas grandes áreas básicas, ¿no? Que son estudios sociales, ciencias naturales, matemáticas y español, lengua. Y luego, cuando va subiendo al segundo nivel de estudios y sobre todo al tercer nivel de estudios, que es la universidad, ahí ya formas profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, químicos, biólogos, geógrafos, etcétera. O sea, la educación laica es, pues, el sistema educativo moderno, moderno. Entonces, en este sentido, fíjense que yo creo que si Morazán viajara en una máquina del tiempo y llegara a las escuelas donde trabajan ustedes, a las escuelas y colegios donde trabajan ustedes, y viera el currículum ahí por el celular, ¿verdad? O lo viera ahí en la escuela,
diría, esto es exactamente por lo que yo luché, por lo que yo peleé, ¿verdad? Que se enseñara en las escuelas educación laica. Pero no solo eso, también formuló Morazán, sino que decía que además esta educación debería ser obligatoria y debía ser también gratuita, es decir, financiada por el Estado, tal como es ahorita. Aunque hay alguna gente, ¿verdad?, que quiere que parte de la educación se privatice, ¿verdad? Hay candidatos a diputados y presidentes que quisieran, ¿verdad?, que nuestras universidades fueran privadas o que hubiera más participación del sector privado en la educación. Imagínense cuánto le debemos. Los hondureños del 2025 a Morazán, educación laica. Bueno, el cuarto legado, ¿verdad? Es que en economía, que nos dio lo que se conoce como la libertad de comercio entre los teóricos del liberalismo económico del siglo XVIII, como Adam Smith. La libertad de comercio, decían, los estados deben eliminar aranceles, los productos deben tener eh, la producción, ¿verdad? Los productos que se venden en uno y otro lugar debe tener la menor cantidad de trabas arancelarias posible. Entre menos aranceles haya a los productos, más barato le va a llegar el producto a la persona que va a consumirlo en la tienda. Bueno, pero nosotros acabamos de ver un presidente, asumir a un presidente de una nación poderosa que más bien está inundando el mundo de aranceles, ¿verdad? Hasta los países pobres como Honduras le puso aranceles. O sea, imagínense ustedes, ¿verdad? Cómo estamos retrocediendo más bien 300 años con estas políticas ilógicas en realidad, ¿verdad? Pero bueno, no es ese el asunto que estamos hablando, sino que Morazán concebía como presidente de la República Federal que la República debería implementar el libre comercio como un acicate, ¿verdad?, para incentivar las industrias locales y a los productores locales para que pudieran competir en el comercio internacional. Claro, hay algunos que, yo no soy especialista en ese tema de economía, no soy economista, pero hay algunos teóricos que sugieren que sí, que debe haber cierto proteccionismo a ciertos productos. Creo que yo comparto eso, pero durante los inicios del proceso, para defender, por ejemplo, para financiar, para darles capital semilla, para financiar a algunos empresarios o con inversionistas locales, etcétera, ¿verdad? Pero la idea de que en un momento dado, cuando existen las condiciones parejas para todos, que pueda existir un libre comercio para que los productos lleguen más baratos a la población, ¿verdad? Y bueno, por último, y este legado es simbólicamente, creo yo, el más importante de todo, Morazán nos legó a los centroamericanos y hondureños de hoy en día la idea del unionismo, de la patria grande, de que seamos una sola república, un solo país, como lo fue Centroamérica. Y yo le comento, ¿verdad?, siempre a mis estudiantes en este punto, que yo he estudiado muchos datos sobre este tema, ¿verdad? Y casi todo es ventajoso. Por ejemplo, si sumas, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, territorialmente Centroamérica tendría casi medio millón de kilómetros cuadrados, tendría más de 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, sería un país más grande que España, por ejemplo. Dos, Centroamérica sería el cuarto país más poblado de toda América Latina, de la América de habla española, después de México, después de Argentina, de Colombia, de Argentina, y el otro país es, ¿cuál es? México, Argentina, Colombia, no me recuerdo el otro país, pero
Centroamérica sería el cuarto, quinto país más poblado de toda América. Seríamos casi más 45 millones de habitantes, ¿verdad? De Argentina tiene menos de 40 millones, Venezuela tiene casi como 30. Es decir, que si fuéramos una sola región que Argentina y tendríamos más población que Venezuela, seríamos un mercado, hablando en términos económicos, seríamos un mercado más grande que Argentina y que Venezuela. Y finalmente, Centroamérica, si se une todo ese territorio, llegaríamos a tener cerca del 10% de toda la biodiversidad del mundo. Imagínate, o sea, el 10% de toda la madera, de todos los árboles y maderas del mundo, de todas las aves del mundo, de todos los mamíferos del mundo, de todos los insectos del mundo y todo lo que hay, ¿no? En esos bosques hay plantas medicinales que podrían ser las que podrían curar el SIDA o podrían curar el cáncer. Es decir, que nuestra biodiversidad expuesta ahí, imagínense, en la selva del Petén, en la selva de la Mosquitia, en los bosques de Olancho, en los bosques de Lempira, en los bosques de Dipilto, en Nicaragua, en Costa Rica, y si sumamos a Panamá y Belice, todavía más. O sea que seríamos realmente un país con una posición geoestratégica deslumbrante y fenomenal, y con un futuro muy prometedor. Y además, también las potencias nos verían quizá con un poco más de respeto y no nos llamarían, como hace pocos años nos llamó un presidente supuestamente de un país amigo y aliado, países de M, ¿verdad? Seríamos una cosa grande, como dicen los cubanos, ¿verdad? Pero ahorita somos países divididos, somos como una familia desunida, como hermanos desunidos. Somos como el perro y el gato, ¿verdad? Guatemala por su lado, El Salvador por su lado, Honduras por su lado. Es irónico, pero somos quizá la región del mundo que es más fácilmente o podría ser más fácilmente integrada en un solo país porque nos parecemos bastante. Comemos la misma comida, tenemos acentos parecidos, no tenemos tantas diferencias eh, entre nosotros, somos países hermanos, pero estamos desunidos. 200 años después de la existencia de Morazán, seguimos desunidos, ¿verdad? Estos serían, pues, en suma, los principales legados o herencias que Morazán nos dejó a los hondureños del 2025. Y voy a pasar al último punto, al segundo punto, que es el segundo punto que les decía que pienso yo podrían hablarle a los niños, ¿no? De qué enseñar, qué cosas enseñar de Morazán en la cátedra morazánica, ¿verdad? Y pienso yo que podría ser interesante hablarles de que Morazán, frente a tanta imagen negativa que tiene a nivel internacional Honduras, pero Honduras posee como hijo nativo, como hijo natal de nuestro lar, ¿verdad? De nuestro terruño, a Francisco Morazán. Morazán es hondureño. Morazán fue hondureño, nació aquí en nuestro territorio. ¿Cómo lo tratarían a Morazán en Guatemala? ¿Qué sentirían los salvadoreños? ¿Qué sentirían los ticos o incluso los mexicanos o los venezolanos si Morazán fuera de ellos, ¿verdad? ¿Cómo tratamos nosotros los hondureños a Morazán? Bueno, ha existido algo que yo he llamado como cierta morazanización de nuestra identidad y de nuestros valores culturales. Morazán ha sido un referente para autoidentificarnos como catrachos, porque frente a tantas imágenes negativas de Honduras a nivel internacional, de que éramos un narcoestado o de que éramos un apéndice del imperialismo norteamericano, o de que
Aquí la gente tenía poco arraigo, poca identidad, poca autoestima, porque Honduras es un país pobre y que no vale nada, que lo escuchamos casi a diario eso. Pero tenemos a Francisco Morazán, o sea, el personaje más importante de toda la historia de Centroamérica es hondureño. Por eso en varios momentos hemos tratado de aferrar ciertas cosas cotidianas de nuestra identidad a la figura de Morazán. Hemos morazanizado parte de nuestra identidad. Así que la pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? ¿Qué es y cómo se ha manifestado eso que llamamos de la morazanización de la identidad? Bueno, lo que ha pasado es que esto, ¿no? Que comentamos que Morazán ha sido un referente identitario en el país, como para designar muchas cosas de nuestra identidad y cultura, para designar, por ejemplo, espacios públicos, para designar lugares, para designar instituciones, nombres de escuelas o colegios, para, para designar artículos de consumo, etcétera. Es decir, ha habido una especie de morazanización de la identidad. Por ejemplo, así se llama nuestra Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán se llama. O le hemos puesto Morazán a estadios, como el Estadio Morazán de San Pedro Sula, o a calles o bulevares. Está el Boulevard Morazán en Tegucigalpa, pero también en San Pedro Sula. O a nivel geográfico está el departamento de Francisco Morazán, aquí en el centro del país. Y también aquí en otros lugares existen barrios o colonias que se llaman Morazán, ¿de acuerdo? Como el barrio Morazán en Tegucigalpa. O incluso hasta cantinas hay, ¿verdad? Que se llaman Morazán. Había una que se llamaba así en Choluteca, fíjense. No sé si todavía existirá, si hay alguien que sea de Choluteca, nos cuenta si todavía existe esa cantina, ¿verdad? Aquí está el general Morazán, con la Patria Unida, ¿verdad? Bueno, entonces esto, ¿no? Que decíamos, la morazanización de nuestra identidad. Por ejemplo, la máxima presea que otorga el Estado de Honduras a, a extranjeros, ¿verdad? Que han prestado buenos servicios a nuestro país, se llama Gran Orden General Francisco Morazán, como vemos nosotros aquí, ¿no? Con esta medalla, que es una medalla de oro. Este es el máximo reconocimiento que da el Estado de Honduras. La Orden General Francisco Morazán. Pero también tenemos nombres de escuelas y hasta universidades, decíamos, la pedagógica, ¿verdad? Pero en el país existen muchas escuelas, por ejemplo, como esta que existió en Tela, que se llamaba Francisco Morazán en los años 30. Y de hecho los compañeros de la DIIPA hicieron un análisis estadístico de las más de 20.000 escuelas que existen en toda Honduras, ¿verdad? Cerca de 800 escuelas en Honduras, fíjense, se llaman Francisco Morazán, ¿verdad? Existe una en San Pedro Sula. Este año atendía una escuela que se llamaba Francisco Morazán de Olancho, ¿verdad? Aquí también en Tegucigalpa hay una, es decir, que por todo el país, ¿verdad? Existen escuelas a las que le dimos el nombre de Francisco Morazán. ¿Por qué? Porque es un personaje valioso. Vos no le vas a poner el nombre de una escuela de un hombre o de una mujer que históricamente ha sido una figura nefasta, ¿verdad? Aunque existen en Honduras, ¿verdad? Estoy seguro que sí, que le han puesto nombres de escuelas a personajes que no vale la pena, pero esto nos da una idea, ¿no? De qué importancia tiene Morazán en nuestro sistema educativo, que casi 800 escuelas se llaman Francisco Morazán en Honduras. Y aquí está nuestra universidad pedagógica, ¿verdad? Que se llama Francisco Morazán. O luego de lugares, decíamos, ¿verdad? Aquí tenemos en el centro de Tegucigalpa el barrio Morazán, ¿verdad? Que por cierto es un barrio
como comúnmente son las colonias en Honduras, ¿no? En Tegucigalpa, perdón, que son, Tegucigalpa es una conjunción de cerros, entonces estamos llenos de cuestas, ¿verdad? Y también la principal represa hidroeléctrica del país se llama General Francisco Morazán. Le decimos el Cajón, que así se llama el lugar, ¿no? Donde la hicieron, pero oficialmente la represa se llama Represa Hidroeléctrica General Francisco Morazán. También otros lugares, aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? El llamado Boulevard Morazán, que no solamente tiene nombre el bulevar, sino que la última torre, el último conjunto de torres que hicieron en el bulevar, se llama precisamente Torres Corporativas Francisco Morazán, como podemos ver ahí, ¿verdad? Es un lugar muy bonito, hay tiendas bien bonitas y cafés bien bonitos en esa torre, ¿verdad? Y en San Pedro Sula tenemos el estadio Francisco Morazán. Vean qué interesante que en muchos otros países a los nombres de los estadios les ponen nombres de deportistas o de personas que estuvieron ligadas al deporte, ¿no? Santiago Bernabéu, Giuseppe Meazza, pero aquí Morazán no jugó fútbol porque todavía no había llegado el fútbol a Honduras en esa época, ¿verdad? El fútbol llegó hasta finales del siglo XIX a Honduras, pero estoy seguro que si Morazán viviera en el 2025, seguramente le gustaría el fútbol y lo más seguro también es que fuera del Olimpia, ¿verdad? Aquí en Honduras y sería del Barcelona también, ¿verdad? ¿Sí? Y también, miren, hasta nombres de cantinas hubo en Honduras con Francisco Morazán, ¿verdad? Esta existía ahí en Choluteca, perdón. Justamente pueden ver los que conocen Choluteca, donde ahora es la escuela o instituto, centro básico, ¿verdad? Dionisio de Herrera, ahí frente al parque de Choluteca, ¿verdad? Decía, alta es la noche y Morazán vigila. Vamos a echarnos un par de octavos, ¿verdad? A la cantina Morazán, decían en aquel tiempo, ¿verdad? Y también hasta nombres de cigarros, miren, ponerle nombre, imagínense qué cosas. Voy a poner un nombre y quiero un nombre en marketing, en mercadotecnia, vos le pones un nombre llamativo a las cosas, un nombre que se pueda quedar o que diga que ese producto es de tal lugar, ¿verdad? Y como Morazán nació en Honduras, entonces a nuestros cigarros les vamos a poner General Morazán. Le decías a tu amigo, le decías a tu amigo, ¿verdad? Vamos a fumarnos un Morazán, ¿verdad? Y últimamente podemos ver que ya se ha masificado, se ha convertido en un boom, ¿verdad? La figura de Morazán en cosas que quizás hace 20 años nos parecían tan banales como las modas, ¿verdad? Cuando esta marca GM, Jean y los hermanos Galeano, también unos diseñadores de ropa hondureños famosos, que tienen tiendas en varias partes del país, empezaron a vender estas camisas donde ponían no solo Morazán, sino también a Lempira especialmente y otros elementos de nuestra identidad en las camisas, sobre todo para mandar a los compatriotas que ahora viven en Estados Unidos y en España, ¿verdad? Como para que tengan un regalo hondureño, entonces le voy a mandar la camisa de Francisco Morazán, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas camisas de estas, ¿verdad? De Daniel y Pablo, siempre andamos en eventos con la camisa de Morazán también. Y miren que hace poco me encontré esto, que esto es increíble realmente, ¿no? Un grupo de hondureños que están exportando tomates al exterior y vendiendo tomates aquí también en Honduras, crearon un nuevo tomate, ¿no? Creado genéticamente y pues al tomate le pusieron Morazán, como es un tomate creado, ¿no? Una nueva especie creada aquí en Honduras. ¿Cómo le podemos poner al tomate?
pongámosle Morazán, ¿verdad? Porque Morazán pega. Morazán es un nombre, como una marca de fábrica ya de la hondureñidad, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Miren qué interesante, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mandó hacer, ya está en producción, lo que sería el primer satélite que va a existir en Honduras, el primer satélite hondureño. Y vendría a ser el segundo en Centroamérica, porque Costa Rica ya tiene su satélite. Y el nombre que le pusieron es Francisco Morazán, casualmente. El proyecto del primer satélite hondureño que se está construyendo en Japón se llama Morazán, satélite Morazán. Qué interesante, ¿verdad? Miren, esto ya entrar no solamente en la tecnología o en la temporalidad del siglo XXI, sino también del futuro, ¿verdad? Y por último, pues Morazán es una figura referente de nuestro arte nacional. Siempre para sus fiestas estamos diciéndole a los niños que lo pinten ahí. Vemos esta pintura nueva que llevaron al Museo Casa Morazán, que ojalá lo puedan ir a conocer, que aparece Morazán con su esposa, con eh, María Lastiri, María Josefa Lastiri, y esta otra pintura preciosa, miren, que se llama Morazán Coloso, se llama, ¿verdad? Que la hizo un muchacho artista hondureño que ahora vive en Barcelona, que se llama José, Yossi, perdón, se llama, Yossi Josafat. Es un muchacho, un joven de veintitantos años, pero que está haciendo realmente eh, un arte muy bonito. Es una pintura mural, ¿verdad? Que representa a Morazán grande, vestido con uniforme de gala militar, peleando contra sus enemigos que allá se ven chiquitos, ¿no? Como decir el Olimpia contra el Motagua, ¿verdad? Y bueno, este bonito que mandó a hacer el presidente Nayib Bukele, que es el que tiene en su espacio, que es de las últimas pinturas que se han hecho del general. Y ha llegado también hasta el cómic. Ahora, hace pocos años, un artista de Comayagua sacó este cómic que eh, el ministro Daniel Esponda nos ha comentado que para este año, ¿verdad? A través justamente de la DIIPA quieren trabajar en este tipo de productos para ponerlos a disposición de la cátedra morazánica, es decir, versiones adecuadas a la cultura popular de los niños y niñas, que son los que están acostumbrados al cómic, y de hecho ya nuestro compañero Daniel acaba de presentar su libro sobre María José Falastiri, ¿verdad? Que es un libro, pero adecuado en versión para el libro de niños, ¿no? Para lectura infantil, para literatura infantil, ¿verdad? Y estos cómics súper bonitos, miren, contando la vida y obra de Francisco Morazani. Creemos que es un lazo con el que podemos unir a los niños de manera más efectiva y más rápida con la historia de Francisco Morazán, ¿verdad? Y hace poco también, ahora que está de moda la IA, miren que un grupo de muchachos de la universidad, hicieron esta experiencia que le dijeron a la IA que hiciera cómo se vería Morazán, ¿verdad? Y pues algo así, miren, algo así salió Morazán, así lo hubiéramos visto más o menos seguramente, ¿verdad? Y aquí aparece justamente con Lempira, ¿verdad? Ahí dos de nuestros principales personajes, qué interesante, ¿verdad? Y miren qué interesante que la comunidad afrohondureña que reside en Chicago hicieron un mural en el Museo de las Culturas Autóctonas y pintaron a Morazán de negro, como negro, ¿verdad? En ese mural, qué interesante. O sea que los mismos hondureños de origen afrodescendiente se apropiaron de la figura de Morazán porque decimos, sí, nuestros anhelos de libertad y lucha contra el racismo nos entronca con Francisco Morazán, ¿verdad? Y ahí aparece Morazán todavía en nuestro graffiti, los artistas
ubicando en todos nuestros pueblos donde se está haciendo arte callejero de graffiti, ¿verdad? Este está en Tegucigalpa y estos están creo que en Olancho, me parece en Uticalpa. Y bueno, complementar otras actividades de la cátedra, como hacen tantos profesores. Miren qué bonita esta que hicieron unos profesores en el departamento de Choluteca, que hicieron una dramatización de la batalla de la Trinidad, solo que los hipotes iban a quedar cansados con ese calor, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Y miren qué bonito este otro morazanito, ¿verdad? Ese niño, yo le hubiera dado 100 de 100, ¿verdad? Por haber participado en el acto cívico de morazanito, ¿verdad? Bueno, en conclusión, como hemos apuntado, ¿verdad? De esta sesión de hoy, en el primer punto, en cuanto al legado cívico de Morazán, comentamos que ha sido importante al heredarnos, por ejemplo, las garantías individuales, la libertad religiosa y de conciencia, la educación laica y el ideal del unionismo. Y dos, en cuanto al proceso de morazanización, el nombre de Morazán ha sido importante para nombrar infinidad de cosas y lugares en Honduras, constituyendo su nombre un lugar de identificación nacional muy relevante en la memoria histórica del país, ¿verdad? Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y hasta la noche y Morazán vigila, ¿verdad?